Así ingresamos a este bloque que en esta solemnidad de la Santísima Trinidad hoy vamos a intentar discernir, reflexionar, abrir los ojos sobre distintos aspectos que hacen al aumento de nuestra fe. Básicamente de eso se trata. Y indudablemente, para hablar de este tema tenemos que acudir a la teología, que si bien es un saber científico, gracias a ese saber científico es que uno puede llegar a lo que estamos llegando en cada programa, específicamente cuando tratamos temas inherentes a Dios. Y hablar de la Santísima Trinidad es hablar de Dios. ¿Por qué es santísima en grado superlativo? Ya todos lo suponemos. Cuando hablamos de Dios, no podríamos hablar menos que en grado superlativo. ¿Y por qué es Trinidad? Bueno, sobre esto vamos a empezar a tratar ahora. Cuando somos chiquitos, siempre se nos enseña, en primer lugar, la señal de la cruz. Cuando nosotros enseñamos también a los niños, lo primero que hacemos es acompañar la manito en la vida católica para que una persona se haga la señal de la cruz, diciendo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Antes se cruzaba el dedo índice con el pulgar. Cuando digo antes me refiero antes del año 1965, año en que finalizó el Concilio Vaticano II, y la persona daba un beso sobre la cruz. Eso a partir de ese año ya se ha retirado, porque mucha gente en realidad besaba su dedo, su mano, pero sabemos que la intención era besar a Cristo, pero en realidad antes era el cruce del dedo índice sobre el dedo pulgar, y así se generaba la cruz y uno besaba la cruz. Luego, vuelvo a aclarar, la gente al no saber estas cosas besaba un dedo, una yema, su mano, y en realidad se quiso retirar eso para centrar bien el signo en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso, ¿a quién de nosotros no se nos enseñó algún día a hacernos la señal de la cruz? Luego, en el tiempo, como explico a mucha gente, en los monasterios, desde muy antiguo, desde el siglo II, cuando se hace la señal de la cruz, que esto se llama santiguarse, no persignarse, sino santiguarse, uno dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y en realidad está tocando puntos del cuerpo, y se deben hacer con 3 dedos, con los primeros 3 dedos desde el dedo pulgar, el índice y el siguiente. Entonces, cuando uno dice en el nombre del Padre, toca la frente, es decir, que quiere la bendición de Dios en sus pensamientos, y del Hijo pasa al pecho, a los sentimientos, y del Espíritu Santo a los hombros, como signo de protección de que Dios viene a nuestro encuentro. Seguramente hay muchos oyentes que hoy me escuchan decir esto y nunca lo han oído, y uno dice, ¿cómo puede ser? ¿No es cierto que en tantos años la señal de la cruz al menos no haya entendido bien todo este significado? Luego tenemos las otras 3 cruces, eso sí se llama persignarse, cuando hacemos una cruz con el dedo pulgar sobre la frente, decimos por la señal de la Santa Cruz, otra sobre los labios de nuestros enemigos y otra sobre el pecho, que se hace más abierta, líbranos Señor Dios nuestro. No se debe santiguar después. Por eso cuando leemos el Evangelio, dentro de la liturgia de la palabra en la misa, nosotros nos hacemos 3 cruces pidiendo a Dios que antes de recibir el Evangelio de Jesús haya coherencia entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que sentimos. Y ahí uno no dice por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. Simplemente se desliza el dedo pulgar sobre la frente, sobre los labios y sobre el corazón. Cuando se dice por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro,
se dice cuando uno reza un ejercicio piadoso. Antes de iniciarlo, siempre se hace. Por ejemplo, antes del rosario. Se puede hacer antes del Vía Matrix, que son los 7 dolores de la Virgen, antes del Vía Crucis. Esos son ejercicios piadosos. Pero litúrgicamente, antes del Evangelio, simplemente con este gesto de las 3 cruces, le estamos pidiendo a Dios coherentización entre los pensamientos, las palabras y el corazón. Es como un proceso de apertura y de, como dirían los antiguos, un San Nilo de Ancira en el siglo II, de catástasis, es decir, de pureza interior, donde uno pide a Dios justamente esa presencia en la interioridad antes de escuchar su palabra, que como nos relata la carta a los Hebreos, es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo. Entonces, digo, desde ahí arrancamos hoy. Hablamos del término Trinidad. Trinidad es hablar de 3 personas, no personas en cuanto seres humanos. ¿Quién fue el primero, nos podemos preguntar en la historia, que descubre ese término persona cuando uno se refiere no a un ser viviente, sino a un ser humano? Porque el ser humano es el hombre, un ser viviente es el hombre, pero también puede ser una planta, como toda la creación animada, o bien una mascota, ¿verdad? Sin embargo, hubo un filósofo en la historia que se llamó Severino Boecio en el siglo V, quien se encargó de definir filosóficamente el concepto de la palabra persona. Persona es una sustancia individual de naturaleza racional. Boecio era filósofo y matemático en su época, reitero, en el siglo V. Y Santo Tomás de Aquino consideró que esta definición es aplicable a lo que tenga ser espiritual. Entonces, para hablar del Padre, para hablar del Hijo, para hablar del Espíritu Santo, se empleó esa misma definición en la teología, con una, digamos, modificación. Definimos en cuanto a Dios, persona, una sustancia individual de carácter espiritual y no racional. ¿Cómo sabemos que podemos hablar de la Trinidad? Sería la primera pregunta de un creyente catecúmeno, un neocatecúmeno, es decir, las personas que recién se inician en la vida de fe. Esto sucede que mucha gente que no se inicia en la niñez tuvo un acercamiento a la iglesia en la niñez, pero después pasaron muchos años y pasaron cosas en la vida, tal vez no tuvo quien acompañara ese proceso de fe, y después cuando uno es más grande empieza a acercarse más a la vida de Dios y quiere lógicamente aprender. Claro está que cuando uno se acerca y quiere aprender, empezamos a descubrir muchas cosas. Empezamos a escuchar hablar más de Dios y prestamos más atención porque somos más grandes y la edad tiene que ver con la atención que uno presta a lo que realmente busca. Por eso el que busca encuentra, dice Jesús. Ahora, si Jesucristo no hubiese venido a la tierra, no podríamos estar hablando de 3 personas de la Santísima Trinidad. Ustedes saben que el pueblo judío llamaba a Dios Yahvé, ¿no es cierto? Que en hebreo se dice Yahvé. A su vez, Yahvé es un término que se compone de consonantes que derivan de un idioma muy arcaico como el ugarítico, y se va conformando ese nombre. Pero si acudimos a esa experiencia exódica, la del Éxodo, capítulo 3, 14, si mal no recuerdo, Moisés está frente a esa presencia de Dios, oye su voz, y él le pregunta: ¿quién eres? Y Dios le responde: yo soy el Shaddai. Shaddai, en hebreo traducido, quiere decir soy el que es decir, claro,
Dios no tiene nombre porque si Dios tuviera nombre, tendría alguien superior a Él. Entonces es lógico deducir que Dios le manifiesta esa terminología. El término fue Shaddai, Shaddai, yo soy el que es. Entonces, cuando el pueblo judío vuelve, le da permiso el rey persa Ciro para volver en el año 538 a Jerusalén, después de que el templo fue destruido, ¿no es cierto?, previamente en el 587 con los babilónicos. A la cabeza estaba el rey Nabucodonosor. Entonces con Ciro les permite venir, ellos vienen a la cabeza con Esdras y Nehemías y reconstruyen el templo, que es el templo que en la época de Jesús conoce, porque en el concepto judaico Dios estaba específicamente en el templo, ¿no?, y en la Santa Santorum, donde entraban, en esa época había sumos sacerdotes. Entonces digo, ellos se plantearon, si Dios no reveló nunca un nombre, cuando vuelven del exilio, dicen, ¿por qué nosotros le pusimos Yahvé? Entonces tomaron la denominación Adonai. Adonai es un término que Jesús también usó para el Padre, respetando culturalmente esa modalidad que tenía el pueblo judío de llamar a Dios. Adonai quiere decir mi Señor. Pero claro, hasta ahora entonces estamos hablando de términos que no son un nombre propiamente dicho. Jesús es el único, por ser Dios entre nosotros, aquel, como dije hoy en la oración introductoria de la carta a los Colosenses, en quien habita la plenitud de la divinidad. Jesucristo el Señor es el único revelador absoluto del Padre, tal como lo presenta el Evangelio de San Juan. Por eso ahora traigo a colación una vez más las palabras de Jesús: nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y luego, nadie conoce al Hijo sino aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. En este segundo sentido, que nadie conoce al Hijo sino aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar, es comprensible que San Pablo, en una de las cartas a los Corintios, va a decir que la sabiduría de Dios es secreta y misteriosa. Claro, no toda la gente conoce a Cristo, no toda la gente conoce a la voluntad divina de Dios, por eso hay que discernirla en la historia, porque hay un secreto misterioso y escondido, que Dios lo revela a los más humildes, ¿no? Eso lo vemos en la historia, incluso es bíblico en la boca de Jesús. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber revelado estas cosas a los más sencillos de corazón, porque son humildes, hay docilidad interior. Entonces vemos que nadie conoce al Padre sino el Hijo. Recién es Jesús quien da el permiso, porque nosotros fuimos redimidos por su sangre, y como dice San Pablo en las cartas a los Gálatas, somos hijos en el Hijo. Es que Él nos enseña a llamar a Dios Abba. Abba, qué término, ¿no? Muchas veces se pronuncia Abba, que quiere decir, como estudian los comentaristas y exégetas bíblicos, como un Joaquín Jeremías, que se refiere a este tema, Abba tiene una connotación de cariño, de intimidad con Dios. La gente lo traduce culturalmente como papito, ¿no? Pero en realidad es Padre querido. Estamos mejor ubicados si decimos a Dios que Abba quiere decir Padre querido. Y ese término lo emplea Jesús en distintas circunstancias, no en todo momento, pero en distintas circunstancias. Por ejemplo, cuando los apóstoles le preguntan cómo debemos dirigirnos al Padre, Él, al enseñarnos el Padre Nuestro, nos enseñó, y está escrito en la Escritura en griego, que digamos Abba, Abba Padre, santificado sea tu nombre. Es decir, que es lícito que un creyente utilice respecto de Dios Padre el término Abba. ¿Se entiende? Bueno, luego, por supuesto,
así fue que se va revelando por primera vez la Trinidad, porque es Jesús quien nos revela al Padre. Por eso mismo Él dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo somos una misma cosa. En Juan 14, 9b, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y luego Jesús mismo nos habla de que Él no nos va a dejar huérfanos, sino que nos enviaría el Espíritu Santo, tal como lo hemos celebrado en la solemnidad el domingo pasado. O sea que si no fuera por Jesucristo, no podríamos estar hablando de la Santísima Trinidad. ¿Se comprende? Estamos evidentemente frente a un misterio, pero en teología, cada vez que enseño qué es un misterio, porque esa palabra es como que a uno lo deja en un abismo, ¿no? Pero la terminología dentro de las ciencias tienen todas sus propios conceptos. Para la teología, misterio es todo aquello que por su contenido solo puede ser verificado por el mismo Dios. Repito, misterio es todo aquello que por su contenido solo puede ser verificado por el mismo Dios. Sin embargo, la teología, para declarar misterio, es porque se ha arrimado al misterio. Y ese misterio uno lo logra arrimarse, mejor dicho, a través de todas las explicaciones como las que yo les vengo manifestando en este momento. Vamos entendiendo conceptos, realidades, nos ubicamos en la historia, abrimos los ojos frente a cosas que uno solo jamás podría, ¿no? Sino que necesitamos ser instruidos para poder entender estas cosas. A nivel comentario pastoral, porque trato de situar la teología al alcance de todos nosotros. Cuando nosotros vamos a catequesis, desde niños o los jóvenes o catequesis de adultos, siempre se enseña respecto de la Trinidad que las tres personas tienen el mismo poder, el mismo amor y la misma gloria. Sobre esto vamos a hablar en un bloque más adelante, ¿no? Según el esquema que tengo preparado en el desarrollo, porque vamos a hablar de por qué las tres personas son distintas entre sí. Las tres conforman una misma consustancialidad y también los voy a poner frente a que las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tienen potestad divina. Esto lo vamos a ver más adelante porque preferí didácticamente separar de este modo, hacer una introducción, como anticipé al principio del programa en este bloque, y más adelante navegar mar adentro, teniendo en cuenta todos estos elementos. Entonces digo, los tres tienen el mismo poder, amor y gloria, por eso uno dice gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, porque tienen el mismo poder, el mismo amor y la misma gloria. No hay diferencia. No son tres dioses, sino que son tres personas, de acuerdo con el concepto que les he explicado, y un solo Dios verdadero. Vamos a recordar algo que nos vino acompañando hace 2 domingos en la Ascensión del Señor. El día de la Ascensión, Jesucristo dio una misión, envió y dijo: vayan a todas las naciones y bautícenlas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, en boca de Jesús se revelan literalmente los tres nombres que conforman la Trinidad. Ahora entiendo que es muy importante que cada uno comprenda cuál es, vamos a decir así, la función que tiene cada persona de la Trinidad. ¿Por qué Jesús no dijo vayan y bauticen en mi nombre? O vayan y bauticen en nombre de Dios. Dijo vayan y bauticen a todas las naciones en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso la Iglesia en su misión llega hasta los confines de la tierra, que en la época de Pablo
era Roma, ¿no? Pero después se extiende hasta nosotros en estos más de 500 años, con el descubrimiento de América, justamente llega el Evangelio también a toda América. Si yo me refiero entonces a la función, siempre sepamos distinguir lo siguiente. El Padre tiene como función amar, amar y amar, porque Dios revela, la primera carta de Juan es amor, o sea, Dios está definido como amor. Dice la Escritura que tanto amó Dios al mundo que le donó a su Hijo Jesucristo. Hay una donación que es la posibilidad de que Jesucristo se hiciera hombre entre nosotros. ¿Cuál es la función de Jesús? Jesucristo nos redime. Redimir quiere decir que nos sana, que nos libera y que nos salva. Es voluntad de Jesús, como le dice Pablo a Timoteo. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, se convierta y viva. Y Jesús mismo en sus labios pronuncia estas palabras cuando dice: yo no he venido a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Por eso el término redimir tiene que ver con esto, esa sanación interior, esa liberación, que ya anticipa el Salmo 146, donde se habla de que Jesús sería quien liberaría, vendaría los corazones rotos, ¿no? Y tiene mucho que ver esto con Isaías 61, como la mencioné en el programa anterior, que está en paralelo con Lucas capítulo 4, donde el Señor revela: he venido a traer la buena noticia, a liberar a todos los que están cautivos. Y esos cautiverios son cautiverios tales como la depresión, cautiverios tales como la angustia, cautiverios tales como la falta de sentido de la vida, cautiverios tales como miedos, cautiverios tales como fobias, cautiverios tales como angustias, cautiverios tales como pantofobias. Es decir, los cautiverios son muchos y Él es el gran liberador. Por eso es tan importante entender el sentido redentor de Cristo entre nosotros. San Juan Pablo II le dedicó una encíclica que se llama Redemptor Hominis. En esta encíclica lo que hace es mostrar cómo Jesucristo no es solamente el Redentor de los cristianos, sino el Redentor de todos los hombres. Repito el término en latín, como se llama la encíclica, Redemptor Hominis, Redentor del hombre. Toda la humanidad tiene que cristianizarse. El mensaje de Jesús es para todos. Él es el gran taumaturgo. Taumaturgo quiere decir hacedor de milagros. Él es el redentor del hombre, sana al hombre, lo libera de los cautiverios y lo sana porque vence su poder sobre el pecado. En teología, en vez de hablar de los pecados, hablamos siempre del pecado en singular, porque se entiende que el pecado, ¿qué es? El pecado es una fuerza maléfica que enajena al hombre. Se entiende en el vocabulario de San Pablo en Romanos 5, 12a, bajo el término hamartía. Es decir, ¿se acuerdan cuando me viene a la mente Romanos 14, del 7 al 21? Él dice: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Pero cuando yo hago el mal que no quiero, no soy yo, sino que es el pecado que mora en mí. Hay una fuerza. Por eso muchas veces en la vida no decimos lo que en realidad queremos decir, no pensamos lo que en realidad deberíamos pensar o queremos pensar, no sentimos lo que en verdad queremos sentir, no hacemos lo que en verdad queremos hacer. Hay una fuerza que es enajenante. Esto es el pecado. Y Él viene a redimirnos. Por eso San Pablo, en la segunda carta a los Corintios 12, dice: muy a gusto, recuerdo, presumo de mis debilidades para que resida en mí la gracia de Dios,
porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Claro, eso que hablamos nosotros aquí en la formación de poner delante de Dios nuestras miserias, nuestras oscuridades, nuestros vacíos, nuestras debilidades. El que verdaderamente se experimenta débil en el sentido de vulnerable como ser humano, desde lo psicológico, lo biológico, lo espiritual, ese va a ser un gran atraedor de la presencia de Dios. Porque ya lo dice en Isaías 66, ¿no? ¿A quién iremos? Iremos a aquellos que se estremecen y se humillan ante mis palabras. Fíjense que es un vestigio de la Santísima Trinidad, porque la pregunta en Isaías es ¿a quién iremos? No iré, sino iremos como Padre, Hijo y Espíritu Santo, como Trinidad. Aquel que se estremece, o sea, que realmente se humilla ante mis palabras. Y estremecerse justamente es dejarse alcanzar por ese amor de Dios que es altamente cautivante. ¿Y el Espíritu Santo qué hace? Bueno, la función del Espíritu Santo es santificar. Hay un término que usamos en teología que se llama sanguine tinte, del latín, que quiere decir teñirnos de santidad. Teñirnos, ¿por qué hay un teñido? Porque hay un cambio. En vez de ser de color, como se utiliza para el cabello u otras cosas, ese cambio se da en la conversión. Incluso la psicología toma este término de la teología, que es el verbo convertir. ¿Y a qué llama convertir? ¿Qué es convertir en psicología? Es transformar una realidad en otra realidad. Y nosotros, si hablamos de sanguine tinte, teñir de santidad, ¿cuándo hay santidad? Cuando uno, por ejemplo, era cero tolerancia y ahora es una persona más tolerante, aunque no sea 10 de tolerancia, pero nota que es más tolerante. Antes éramos impacientes, ahora somos más pacientes. Antes éramos muy ansiosos, ahora sabemos esperar, porque nos importa estar en comunión con Dios, y si es antes o después, no importa. ¿Estamos con Dios? Estamos bien entonces. Eso es lo que significa el sanguine tinte, el teñir de santidad. Eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Estoy recordando cuando hice mi trabajo de síntesis filosófica, lo hice en relación a una materia que se llamó Filosofía de la Religión, y lo elegí como exposición. Después de terminar toda la filosofía, había que presentar una síntesis por escrito y defenderla como una tesina oralmente. Y justamente uno de los autores que estudié fue Otto. Otto es un filósofo de la religión, se dedica a investigar qué es un creyente, en qué cree, qué es lo que cree. Y él dice, cuando habla de Dios, que Dios es un misterio tremendo y fascinante a la vez. Y en realidad, fíjense que hay algo de eso en la experiencia de un creyente. No digo en Dios, sino en la experiencia que cada creyente vivifica. O sea, interiormente, toda persona, cuando realmente se desnuda ante Dios, es decir, cuando es sincera, en esa libertad de conciencia, cuando se ve lábil, o sea, es pobre, débil, porque sabe que todos necesitamos de todos, y cuanto más de Dios, que es el autor, el creador y el dueño de la vida. Digo, es tremendo en ese sentido. La persona se siente tan pequeña. Solamente pensemos cuando uno tiene la oportunidad de irse al campo y mirar ese horizonte, o haber pasado por el mar y ver esa cantidad, inmensidad de agua, o bien ir a las montañas, ¿no? Es deponente la presencia de Dios en cuanto creación, ¿no? Es deponente. Cuando uno realmente se estudia a sí mismo como persona, cómo está compuesto el cuerpo humano, cómo funciona el psiquismo, ese componente grandioso que es el que prevalece hasta la eternidad, que es el alma, como nosotros que nos ocupamos de embellecer el alma,
porque sabemos que la materia queda hasta el día de la resurrección, pero el alma parte desde el momento en que cada uno parte a la casa de Dios. Digo, hay una experiencia de ese misterio tremendo. Y el otro aspecto, el fascinante respecto de Dios, es que Dios es altamente seductor. Dice Jeremías 27, me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Dios va produciendo una sed interna en el alma que lo busca, el que es buscador de Dios, que solamente el que lo experimenta se da cuenta de la necesidad que siente, por ejemplo, de formarse cada vez más, de conocerlo cada vez más, de entregarse cada vez más, de servir a los demás cada vez más, de tener una vida de oración cada vez más profunda. Es un encuentro, vuelvo a decir, deponente, el verdadero o la verdadera experiencia religiosa que cada uno va logrando a través de los años en su camino de conversión. Por eso es fascinante, porque Dios seduce el alma. De hecho, el salmista dice, mi alma tiene sed de Dios, ¿no? Del Dios viviente. Se produce en la interioridad. Observemos cuando uno quiere a una persona. En el orden humano, ¿no tenemos ganas de ver a esa persona? Si esa persona está en otro país o vive en otra ciudad, siempre, a pesar de que podamos comunicarnos por los distintos medios que ya sabemos en la era actual, sin embargo, la presencia potencia. Uno necesita esa presencia que es sonora, junto con la mirada, junto con a lo mejor el perfume de la persona, o lo que emana la persona en su paz, en su irradiación, porque cada uno tiene una energía, ¿no es cierto? Lo que hoy se le dice una vibra especial. Uno necesita encontrarse con la persona, pero también con el cuerpo de la persona, porque el cuerpo abarca su gesto, su voz, su mirada, el acompañamiento, es toda una danza que se genera en una persona. Ahora, el buscador de Dios realmente tiene esa sed de salir de sí mismo, que San Nilo de Ancira llamaba epéctasis. Es un término griego que traducido significa éxodo, búsqueda. Uno siente el deseo de esa búsqueda de Dios. O sea, cuando uno verdaderamente se despierta del sueño, porque a veces puede estar como dormido aún en la vida de fe, es, si se quiere, vamos a llamarle bien entendido por todos, por favor, rutinarista. ¿Qué sería un rutinarista? Yo rezo mi oración a tal hora, yo voy a la iglesia tal día, tengo mi devoción tal otro. Es como un esquema estructurado que tiene en su mente, pero todavía no tiene la actividad así bien dinámica de lo que genera el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo genera permanentemente en el buscador de Dios eso. Entonces, cuando el alma siente epéctasis, uno sale de sí mismo y tiene ese deseo de saber cada vez más. Fíjense análogamente, y cuando utilizo este término estoy diciendo que la analogía siempre tiene términos de encuentro, aunque no sean todos. Digo, un Aristóteles, en su momento, unos siglos antes del Señor, dijo que el hombre por naturaleza desea saber. Y realmente, si esto lo aplicamos a la vida de fe, cuando uno entra en un contacto fuerte con Dios, en la experiencia de fe, uno siente sed de Dios, y realmente ese es el término. Uno siente sed de más oración, sed de la comunidad, sed del servicio, sed de la formación, porque es una fuerza inextinguible, ¿no? El alma es como que se goza de su Señor interiormente y siente la necesidad fervorosa del encuentro. Por eso mismo no puedo obviar hablar de estos términos, que Dios es un misterio, siguiendo a Otto, tremendo y fascinante a la vez. Bueno, llegando como a un redondeo de todo este primer bloque dedicado a la Trinidad, en todo esto, o sea, frente a Dios, es fundamental priorizar el don de la fe, porque el don de la fe me permite creer
creer. Y me vino a la mente Isaías 7:9. Isaías el profeta, que es muy jesuánico, está muy relacionado con Jesús, todos sus oráculos están relacionados con él. Repito, 7:9 dice: si no creen, no entenderán. O sea, es la razón la que exige que la fe preceda a la razón. Si no creen, no entenderán. Luego, en el siglo IV, tenemos a un San Agustín, que es uno de los padres de la espiritualidad occidentales, junto con Tertuliano, que más se destacan. Él habla de la posibilidad de creer para entender, no al revés. Tengo que entender para creer, no. Es redimensionar el don de la fe para poder entender. Por eso Isaías 7:9 dice: si no creen, no entenderán. Es decir, ponemos la razón al servicio de Dios y de su revelación. Como dice Santo Tomás de Aquino, esto lo estudié en la Suma Teológica, el juicio es completivo del conocimiento. Vuelvo a decir, el juicio es completivo del conocimiento. ¿Qué quiere decir completivo? Que cuando uno realmente llega a un juicio, puede entender las cosas correctamente. ¿A qué se llama juicio en el lenguaje filosófico? Aclaro esto. Voy un poquito más atrás. La inteligencia, palabra que deriva del latín intus legere, intus quiere decir adentro o dentro, las dos opciones. Legere quiere decir leer, formarse, estudiar, captar. Vamos a tomar la palabra, el verbo captar. Captar desde dentro. Esto es lo que significa la inteligencia. La inteligencia de cualquier ser humano, aunque uno no se dé cuenta, realiza 3 operaciones. La primera es captar conceptos. Uno capta cosas así como sueltas. Luego viene lo que se llama el juicio. ¿El juicio qué es? Es la vinculación o la desvinculación de aquello que capté, de los conceptos. Y luego viene la tercera operación que se llama raciocinio o razonamiento. O sea, cuando Santo Tomás dice que el juicio es completivo del conocimiento, es cierto. Nosotros primero, respecto de Dios, apliquemos esto, captamos cosas como sueltas. Es como que viene un interés, andamos por aquí, por allá, hasta que después entramos en el camino de la formación. Cuando entramos en la formación, empiezan a acomodarse los tantos, porque al saber más, tenemos una mirada más vasta, un conocimiento mucho más integrativo para poder entender las verdades de fe. Entonces, evidentemente, el juicio es completivo del conocimiento, no lo dudamos. Se habla de la Trinidad como muchas veces inmanente y de la Trinidad económica. Hablamos de la Trinidad inmanente bajo ese título. Inmanente deriva del latín in manere, que quiere decir permanecer en, porque la Trinidad es considerada en sí misma. Jesús habla con su Padre, Jesús nos entrega su Espíritu a nosotros. Y además existe la Trinidad económica, que es otro aspecto de la Trinidad, distinto del inmanente. Economizar, en teología, significa revelarse, ir hacia afuera, es una manifestación. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo. Jesús nos enseña a llamar a Dios Padre y a su vez nos promete su Espíritu Santo, que es lo que celebramos el domingo pasado en la fiesta de Pentecostés. Esto es la Trinidad económica. Ahora, no podemos hablar del término teológico Trinidad, vuelvo a decir, hasta que aparece Jesucristo, que es el revelador absoluto del Padre. Vuelvo a insistir con Juan 14:9b, el que me ha visto al Padre. ¿Se acuerdan cuando Felipe le dice, bueno Jesús, muéstranos al Padre? Y él le dice, Felipe, el que me ha visto a mí,
ha visto al Padre. Ahí está el Padre, en la voluntad salvífica y en el mensaje exclusivo que brota de la boca de Jesús. Bueno, hasta aquí vamos a llegar entonces en estos 45 minutos de este bloque que he dedicado para hacer toda la introducción a un tema tan elevado como ustedes pueden apreciar sobre la Santísima Trinidad. Después, más adelante en el programa, para dar un descanso a la mente de todos ustedes, vamos a navegar un poco más adentro, incluso de lo que venimos viendo y apreciando hasta este momento. Espero de todo corazón que todos ustedes me puedan seguir metodológicamente con la claridad que intento manifestar este mensaje en la solemnidad de la Santísima Trinidad. Cuando la canción termine y la música se acabe, sigues siendo Dios, sigues siendo Dios. Cuando el mundo no lo entiendo y la fe me está faltando, sigues siendo Dios, sigues siendo Dios. Te alabaré porque eres Dios y como tú no hay otro Dios. Sigues siendo Dios, sigues siendo Dios y por siempre lo serás. Sigues siendo Dios, sigues siendo Dios y por siempre lo serás, lo serás. Cuando la tormenta arrecia y mis fuerzas desfallezcan, sigues siendo Dios, sigues siendo Dios. Cuando el mar embravece y mi corazón decrece, sigues siendo Dios, sigues siendo Dios. Te alabaré porque eres Dios y como tú no hay otro Dios. Sigues siendo Dios, sigues siendo Dios y por siempre lo serás. Sigue siendo Dios y por siempre